Hola chicos, ¿cómo están? Deseo que estén bien todos en sus casas, gozando de buena salud junto a su familia y seres queridos. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de identidad. Les recuerdo que este es el electivo ya de literatura e identidad. También mencionar que nosotros empezamos a trabajar este concepto a través de cómo lo entendían cada uno de ustedes, a partir de la creación de un afiche relacionado con sus gustos e intereses particulares. Ese fue el trabajo que nosotros alcanzamos a realizar durante las 2 semanas de clases, ¿ya? Luego de eso les había mencionado que debíamos trabajar el concepto de identidad y entenderlos todos, perdón, de la misma manera. Por lo tanto, es sumamente complejo, como también les había mencionado, empezar a leer textos relacionados con la identidad si desconocemos el concepto propiamente tal. Por lo tanto, es de suma importancia partir desde la base de todo lo que nosotros vamos a revisar. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a trabajar la unidad número 1, ya que corresponde a aspectos y formas discursivas del tema de la identidad. ¿A qué se refiere esta unidad? Es que vamos a ver diversos tipos de textos, ya relacionados con el concepto de identidad y la visión de distintos autores a través de la historia, específicamente ensayos, artículos de opinión, entre otros. Por lo tanto, el objetivo es apreciar la significación e importancia de la identidad en algunos de sus aspectos y manifestaciones literarias. Este objetivo ustedes lo van a realizar en la guía número 1, que va a estar en la plataforma para que ustedes puedan desarrollarla con completa calma. Entonces, para iniciar esto, podemos observar acá varias imágenes de nuestros rincones de Chile y también de otras localidades, en donde se observa o lo que nosotros podemos inferir son las costumbres, la manera de vivir determinada de las personas en distintas localidades, ¿ya? Sin embargo, tenemos que empezar a hablar sobre el concepto de identidad. Entonces, de acuerdo a una definición, podemos decir que etimológicamente deriva del latín idem, que quiere decir el mismo o lo mismo, vinculado a su vez con el latín identitas, artificial de idem. Esto quiere decir formado con él. Entonces, ¿qué podemos entender con esta definición? Es que la identidad es algo que viene desde la persona individual, ¿ya? Y que es parte de su vida y parte de su existencia. Eso es identidad. Independiente que podamos tener otros tipos de identidades a nivel de país, a nivel de localidad determinada, independiente de eso, cada uno tiene su identidad ya definida en su mayoría. También yo les mencioné en algunas clases que este es un concepto sumamente complejo, ¿ya? ¿Por qué es tan complejo? Porque a través del tiempo se supone que uno debe ir definiendo este concepto de identidad. Sin embargo, es algo bastante complejo, ¿ya? Entonces podemos decir que la identidad no es otra cosa que el resultado a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, cuando uno va formando su identidad, esta se va armando de manera estable, pero porque es provisoria, porque dependiendo de los lugares que yo esté, las personas que yo pueda tener contacto, esto también va a ir cambiando, ¿ya? En algunos casos mi identidad va a estar tan definida que va a ser individual, porque es lo que a mí me representa, es lo que a mí me identifica, y colectivo porque está sujeto a cómo yo me comporto en un grupo de masas, ¿ya? Porque puede ser subjetiva y objetiva, es porque muchas veces lo que yo pienso puede estar sujeto a una opinión determinada. Entonces, todo esto está sujeto, como dice, a procesos de socialización, ¿ya? Cómo yo comparto con el entorno y cómo yo también me puedo dejar influir por las cosas que me puede entregar este entorno. Entonces, es en un sentido subjetivo y permanente de la aprobación realista de uno mismo. Refleja cómo la persona se percibe y se valora a sí misma, es decir, la visión que yo tengo de mí mismo,
frente a mi manera de pensar, mis gustos, mis preferencias, entre otras cosas. Lo que a mí me hace distinto a mi compañero, lo que a mí me hace distinto con respecto a mi familia, como pololo, como madre, entre otras cosas, ¿ya? La identidad, entonces, definida principalmente desde la psicología, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio. Y es ahí en donde fluye mayormente mi identidad cuando yo comparto con otras personas, ¿ya? Mis formas de ser, mis formas de pensar, mis opiniones, entre otras cosas, es lo que a mí me define como ser humano. Entonces, ya que revisamos el concepto de identidad desde una mirada solamente, que es desde la psicología, vamos a ver ahora cuántos tipos de identidad nosotros podemos encontrar, porque no solamente tenemos la identidad que se relaciona con nosotros mismos, sino hay una infinidad de otras identidades que también podemos observar. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos tipos de identidad nosotros conocemos? ¿Cuántos tipos de identidad ustedes conocen, chicos? ¿Solamente las de ustedes? ¿Habrán otras más identidades? Eso es lo que vamos a revisar. Por un lado tenemos la identidad personal y la identidad colectiva, ¿ya? La identidad personal es evolutiva y está en proceso de cambio permanente. Es lo que yo les explicaba anteriormente, porque yo muchas veces puedo ser influenciable o muchas veces mis gustos con respecto a lo que vaya aconteciendo puede ir variando. Por eso es evolutiva. Se trata de una pregunta siempre presente y cuya respuesta se busca en imágenes, fragmentos, recuerdos, historias, relaciones con uno mismo y con otros. La identidad es el resultado del conjunto de identificaciones que una persona va incorporando a lo largo de su historia. En términos simples, las identificaciones son aquellas cosas, rasgos de carácter que una persona toma de otra, que en algún punto admira, idealiza o en el peor de los casos teme. Por eso cuando iniciamos el trabajo hubo tantas dificultades con la pregunta que yo planteé, que era ¿quién soy? ¿Qué es lo que me hace distinto? Es una pregunta bastante compleja y desde el punto de vista existencial es muy difícil de responder, ¿ya? Porque está en constante cambio, porque yo voy observando, voy viendo cosas que me gustan, otras cosas a lo mejor no, las voy desechando, otras las voy incorporando a mi forma de ser, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos las identidades colectivas, que se distingue nuestro colectivo de otros, así como la identidad individual distingue nuestra individualidad de otras. La identidad colectiva es a la vez común y diferente según el contexto. Por ejemplo, nosotras las mujeres se opone a los hombres. No hay un solo nosotros, sino varios, no excluyentes, sino superpuestos en la unicidad de la persona. Así hablamos de nosotros, los seres humanos, de nosotros los latinoamericanos o de nosotros los argentinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está en un grupo determinado, obviamente las identidades también se van volviendo de cierta manera como una sola identidad. Por ejemplo, si yo voy al estadio a ver algún partido de fútbol, en ese caso, mi identidad es la misma con respecto a todas las otras personas que fueron a observar el mismo partido o el mismo equipo de fútbol. Todos compartimos lo mismo, todos nos identificamos con lo mismo. A eso se refiere la identidad colectiva. Ustedes en un curso tienen una identidad particular que los hace distinto a los otros cuartos medios. Por ejemplo, el cuarto A no se comporta ni es de la misma forma como lo es el cuarto B o los otros cuartos medios, ¿ya? Esto también se va modificando. Tenemos también la identidad nacional, que se puede definir como los aspectos que caracterizan a una nación, diferenciándola así de otras. Los principales representantes de la identidad nacional en un país son los símbolos, nuestros símbolos patrios que nos hace distinto en comparación a otros países, ¿ya? Seguidos de diversas manifestaciones culturales características de cada país. La moneda en algunos países, el idioma, entre otros, genera una identidad propia como país, ¿ya? Entonces dice que posee una evidente connotación de carácter normativo con la idea de homogeneizar, que quiere decir que lo que importa acá es que la gente se sienta extremadamente identificado y que nosotros intentemos unir y que todos seamos
uno o que algo nos identifique a todos, ¿ya? Continuamos entonces y para finalizar vemos la identidad local. Esta dice que se podría definir como las características propias de un grupo y que le dan a las personas un sentido de pertenencia. Ahí como ustedes pueden ver está la imagen de un colegio. El ideal es que hubiese sido la imagen de la escuela de ustedes, pero no encontré. Pero ¿a qué se refiere con identidad local? A un sector determinado. Por ejemplo, una comuna determinada tiene ciertas características que la hacen distintas. A lo mejor pienso, no sé, en la comuna de Lo Barnechea, que los hace distintos a ellos a la comuna de Maipú, por ejemplo. Cuáles son sus actividades, sus creencias, sus tradiciones que los hacen distintos a cualquier otro tipo de comuna. ¿Ya? Entonces, ya para finalizar este primer capítulo con respecto al concepto de identidad, no olvidemos que la identidad es un proceso complejo y difícil de adquirir, ya porque nosotros somos personas muy cambiantes, y es también muy difícil encontrar a una persona que tenga su identidad ya definida, porque este es un proceso largo que a partir de las experiencias, las vivencias, entre otros elementos, van formando mi identidad propia. Entonces, con esto damos fin a la primera clase con respecto al tipo de identidad y en la próxima clase nosotros vamos a revisar los tipos de identidades que podemos encontrar. Específicamente vamos a hablar de tribus urbanas. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y les recuerdo que en cada guía hay un correo en donde ustedes pueden hacer preguntas con respecto a las actividades que nosotros podamos realizar. Que estén bien, cuídense mucho y espero verlos pronto. Adiós.